Okay, folks. Venga, gente. Okay, just a little quick recap. Recapitulación. Okay, our goal here is happiness, peace, and joy every day. Nuestra meta aquí es felicidad, paz y And to- alegría todos los días. And to get that, we must have an understanding Para tener eso tenemos que comprender of what everything is for. de saber para qué es todo. So we understand what love is. Entendemos lo que es el amor. Okay? Love is total, it's complete. El amor es total y You completo. cannot love somebody. No puedes amar a alguien. It's everybody Es todo el mundo or nobody. o nadie. We must understand what projection is. Tenemos que entender lo que es la proyección. Everything you react to Todo lo a que reaccionas is your projection. es tu proyección. Remember what the Course says. ¿Te acuerdas lo que dice el curso? I give meaning Yo to le, everything I see. yo le estoy dando el significado a todo lo que veo. It doesn't say I give meaning to some things. No dice estoy dando el significado a algunas cosas. Everything Todos. we give meaning. A todo le estamos dando el significado. So everything we react to, we have projected. A todo a lo que reaccionamos lo hemos proyectado. And that's what we must forgive. Y esto es lo que más perdonamos. We must forgive our Lo tenemos que perdonar. reactions. Tenemos que perdonar nuestras reacciones. Okay? And then we have judgment. Y el juicio. We understand how judgment works. Entendemos cómo funciona. Okay? Being without judgment Estando sin juicios, is when you are seeking nothing externally. es cuando no buscas nada When you're fuera. attached to nothing externally, Cuando no estás apegado a nada externo. which includes your own body. Y eso incluye a tu propio cuerpo. Okay? When you seek outside yourself, Cuando buscas fuera de ti, you activate judgment. activas el juicio. Okay? Now we have a choice. Ahora tenemos We una- can use good judgment or bad judgment. podemos elegir el buen juicio o el mal juicio. Bad judgment is when you pick a side El mal juicio es cuando eliges un lado and you defend that y side. lo defiendes. Good judgment is not picking a side. Y el buen juicio es no elegir ningún lado. You are not attached to the outcome No estás apegado al resultado, because all defenses porque todas las defensas mean all attacks. son ataques. Okay? So we have judgment Tenemos juicio, in the land of the world of the world and the body. el mundo y el cuerpo. We have non-judgment Tenemos el no juicio, is the right mind. la mente recta. You're attached to nothing. No estás apegado a nada. And this mind is the mind of love. Y esa es la mente del amor, It's a mind without judgment. sin juicios. At any time, En cualquier momento you pick yourself on one of these three levels. que te pongas en uno de estos tres niveles, Or judgment will tell you which level you are on. el juicio te dirá en qué nivel estás. If you're judging the world, good or bad. Si estás juzgando al mundo, bien Sure. o mal, If you're judging people, good or bad. si estás juzgando a gente, If you're judging the world right or wrong. si juzgas al mundo correcto o equivocado, Or other people as right or wrong. o otra persona como correcto o no, You're on this level. estás en ese nivel. There's no levels below this. No hay ninguno más bajo que este nivel. Okay? So, what we want to do here, we want to get to this level. Queremos llegar a este nivel. Okay? That means that we let go of our attachments. Quiere decir que soltamos los apegos. The more attachments that you let go, Cuando más sueltes los apegos, the more you ascend to this level. más ascenderás a ese nivel. Okay? What happens then is this. Lo que pasa es entonces, The right mind la mente recta is only the correction for the wrong mind. solo es la corrección para la mente equivocada. When you become attached to nothing outside yourself, Cuando te apegas a nada fuera de ti, when you're not
in temptation, cuando no estás en tentación, this mind disappears. esa mente desaparece. And when this mind Y disappears, cuando esa mente desaparece, this mind disappears. esa también. And what's left is this mind, Y lo que queda es esa mente, the one mind. la mente unificada. That is the journey up here. Es el viaje hacia arriba. And what's keeping you down here Lo que te mantiene abajo is your attachments. son tus apegos. And the biggest attachment that we have El mayor apego que tenemos is to ourselves. es a nosotros mismos. Okay? Our gender, Género, our nationality, nacionalidad, our family, familia and our religion, y religión. which includes, of course, miracles. Lo cual incluye el curso de milagros. Okay? So these have to not be defended anymore. Estos no tienen que ser defendidos, ya no. As long as you defend any of these, Mientras que sigas defendiendo a cualquiera de ellos, you defend the entire ego thought system. estás defendiendo al sistema de pensamientos del ego completo. So our attachments, Nuestros apegos special love, de amor especial special hate, y odio especial, the body, el cuerpo the reputation. y la reputación. We must let go of the special love first, Tenemos que soltar al amor especial primero and then the special hate. y luego el odio especial. If you don't let go of the special love, Si no sueltas al amor especial, you will create more people you hate. crearás a más gente que odias. Here, to let go of the body, Para soltar al cuerpo, we must let go of the reputation first. tenemos que primero soltar a la reputación. It's impossible to let go of the image of the body Es imposible soltar la imagen del cuerpo without letting go of the reputation. sin soltar la reputación. And the way we let the reputation go, ¿Y cómo lo hacemos? we do not defend it. No la defendemos. Allow people to criticize you. Permite a la gente criticarte, Your teaching, estás enseñando, your work, tus enseñanzas, tu trabajo, all the things that we defend, all our accomplishments, all our goals that we have attained to this time in our lives. todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos llegado a hacer. This is our reputation. Esto es nuestra reputación. Okay? Which leads us now Esto nos lleva how to be happy. a cómo ser feliz. Okay? There's 7 just little principles that you should live every day, have this understanding, and you will be happy every day. I promise. This works. Si llegas a vivir estos 7 So the first one, pasitos, vas a ser feliz seguro. Te lo aseguro. yes? First one is open-mindedness. Mentalidad abierta. A closed mind will never wake up. Una mente cerrada nunca despertará. Okay? Do you know what a closed mind is? ¿Sabes lo que es una mentalidad cerrada? I am right. Means I am right. That's close-minded. Una que dice yo tengo la razón. Yes, that's very closed-minded. Esto está muy cerrado, correcto. Anybody else? No aprendo. Yes. Very closed-minded. Yes. Defensas contra los cambios. Tener miedo. But Jesus, one of parables of Jesus says, he says, you can't, I love this one. Una parábola que dice Jesús que me encanta. He says, you can't put new wine into old wineskins. Dice, no puedes And what he's talking about is, colar un vino nuevo en pellejos viejos. yeah. What means, what he's really saying is, you can't put new truths Lo into que, old truths. lo que está diciendo es no puedes poner a unas verdades nuevas en lugar de donde estaban las viejas verdades. Because he says the old wine will contaminate the new wine. Porque dice, el viejo vino contaminará al nuevo. Which means the old truths will contaminate the new truths. Quiere decir que las viejas verdades contaminarán a las nuevas. And how did the Buddha say to deal with this? ¿Y cómo dice el Buda What do we must do first? a alguien? ¿Qué tenemos que hacer primero?
We must empty the cup. Tenemos que vaciar la copa. Is that true? ¿No es eso? Yeah. The cup is the mind, and it's overflowing with all our old beliefs. La copa es la mente y está desbordando de creencias viejas. It's filled with our old identities. Está lleno de viejas identidades. And as long as we hold on to these Y identities mientras que estamos aferrados a esas identidades, and defend these las identities, defendemos, then there's no room for truth. no hay espacio para la verdad. Okay, we must let these go. Tenemos que soltarlos. Do you know how we choose God? ¿Cómo elegimos a Dios? How do you tell God you love Him? ¿Cómo le dices a Dios que lo amas? You get down on your knees and say, God, I love you so much. Te arrodillas Yeah. y dices, Dios, te Is amo this what we tanto. do? ¿Es eso lo que haces? Is that love? ¿Es eso el amor? It's not what Jesus tells us to do. Ah, being happy or something? There's only one illusion in this world Solo hay una ilusión en este mundo, that undoes all illusions. la cual deshace a todas las ilusiones. What is it? ¿Cuál es? Estamos separados. That we are separate. No, one illusion undoes all illusions. Una Forgiveness. ilusión que deshace a todos los demás. Every time you practice El forgiveness, perdón. Cada vez que practicas el perdón, is telling God how much you love Him. estás contando a Dios cuánto lo amas. God is in my mind. Okay? How do you tell God you love Him? ¿Y cómo le dices a Dios que lo amas? Recognizing it in myself. God is in my mind and in everything I see. God's also in your brother. Dios también está en tu hermano. The same brother that we're El mismo hermano. the same brother that we're putting our guilt onto. El mismo hermano que le estamos poniendo nuestra culpa. Okay? So it's not about just, God, I love you. No se trata solo de Dios, te amo. Honesty is looking at our projections, the guilt that we place in someone else, Honestidad es mirar nuestras proyecciones y la culpa que ponemos en otras personas. and saying, that's my guilt. Y decir, esta es mi culpa. That's how we love God. Así es como amamos a Dios. Okay? So to be open-minded Así que ser mente abierta simply means significa simplemente that you reject nothing. que no rechazas a nada. You accept everything, Aceptas todo, even what's not true, incluso lo que no es verdad. especially what's not true. Sobre todo lo que no es verdad. When we hear something that's not true, Cuando oímos algo que no es verdad, what do we do with it? ¿qué hacemos con ello? Yeah. ¿Lo luchamos? Yeah, we find it. What? Yeah. Deja que todas But las cosas sean como when son. we hear something that's not true, what Pero do we cuando do? escuchamos algo que no es verdad, Remember what Jesus says, the ego speaks first. acuérdate que Jesús dice, el ego habla primero. So when we hear something and we go, that's not true, Cuando oímos algo y decimos, eso no es what verdad, do we do? ¿qué hacemos? We reject it. Rechazamos, We judge against it. What's wrong with that? juzgamos en contra. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué no está bien? Yeah. ¿Otra vez estamos en el juicio? But what happens when you have rejected? ¿Qué pasa con lo que has rechazado? What about denial? Yeah, but what I'm saying here is what happens when we reject what is not true. We all do this. We hear ¿Qué something and go, pasa cuando rechazamos lo que no es we verdad? reject it. Lo rechazamos. Okay, what should we do with this? ¿Qué deberíamos hacer con ello? Entregarlo. Mirarlo de más cerca, proyectarlo, no proyectarlo. Forgive it. We have to accept it first. Tenemos que aceptarlo Is that primero. ¿No es así? Isn't that true? ¿No es así? We can't hand anything over unless we own it. No podemos entregar a nada mientras que no nos pertenezca. No matter what comes to me that's not true, I accept all of it. Lo que sea que venga hacia nosotros que no es verdad, lo acepto todo.
Jesus says this in the Course. Jesús dice en el curso, It's about undoing the ego. se trata de deshacer al ego. It says to the ego, Dice, to undo means to destroy. para el ego, deshacer significa destruir. And this is very important. Es muy importante esto. It says you cannot destroy the ego. Dice que no puedes destruir al ego. Why does he say that? ¿Por qué dice eso? Because when you try to destroy the ego, you're using the ego. Porque cuando lo quieres destruir, lo estás usando. Good, but not right. Because not real. Porque no es real. Algo que no es real no lo puedes He destruir. goes on to say that the ego is a thought El ego es un in pensamiento your mind. en tu mente, That's why it cannot be destroyed. por eso no se puede destruir. He goes on to say the ego must be reinterpreted, El The- ego tiene que ser reinterpretado. which means the thought must be reinterpreted. Quiere decir, el pensamiento tiene que ser reinterpretado. So here's the key. Aquí la clave. When someone brings something to you Cuando alguien te trae algo and you recognize this as not being true, y te das cuenta que eso no es verdad, do not reject it. no lo rechaces. Accept it and reinterpret it. Acéptalo y reinterprétalo. Do you remember that famous line ¿Te acuerdas de esta frase famosa about the call for love? sobre Yeah? el llamado del amor? Some person's been angry with you, shouting at you. Alguna persona que se enfada contigo te grita. What does Jesus show us to do with that? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo se mira esto? We reinterpret it. Lo reinterpretamos. And now it becomes a call for love. Ahora se convierte en un llamamiento de amor. This person is very frightened Esa persona tiene mucho miedo and is calling out for love. y está buscando el amor. And we have a choice. Tenemos, We can be open-minded podemos elegir, podemos And estar con la see. mente abierta y ver and see that this is a call for love. este llamamiento de amor, Or we can reject it, o lo podemos rechazar, be closed-minded, cerrar la mente and think that this person is attacking us. y pensar que esa persona nos ataca. We always have the choice. Siempre podemos elegir. And this is what we must do with the ego. Eso es lo que tenemos que hacer We con el ego. have to reinterpret everything. Tenemos que reinterpretarlo todo, Reject nothing. no rechazar nada. Because when I accept what's not true, Cuando acepto lo que no es verdad, I bring it inside lo llevo hacia adentro and I hand it over. y lo entrego, What's not true is gone. entonces lo que no es verdad When se I va. reject it Cuando lo rechazo and I push it outside, y lo empujo hacia afuera, it stays. ahí se queda. It stays with me. Se queda conmigo And it will appear y aparecerá over and over and over again. una y otra vez. And as long as I keep rejecting it, Y mientras que lo siga rechazando, I'm falling into the trap estoy cayendo a la trampa of what's right and what's wrong, de lo que es cierto y lo que es what's true, equivocado, what's false. lo que es verdad y lo que es falso. Let me make this easy for you. Hagámoslo fácil. There's absolutely nothing true in this world. No hay nada que sea verdad en este mundo. Nada. Nothing. Nothing. The next time La próxima vez that you defend something in this que world, defiendas algo en este mundo, you're defending estás defendiendo only the ego. solamente al ego. You're not defending the truth. No estás defendiendo a la verdad, You're rejecting the truth. estás rechazando la verdad. There's not one true relationship in this world. No hay una relación verdadera en este mundo. Does that make you sad? ¿Te hace triste esto? Yeah. Un poquito sí. Do you know why? ¿Por qué? When Jesus talks about our brother in the Course, Cuando Jesús habla de nuestro hermano en el curso, he says you can only go home holding your brother's hand. dice, solamente puedes llegar a casa de la mano de tu hermano. Who's our brother? ¿Quién es nuestro hermano? ¿Todos? ¿Todo el mundo? ¿Everybody? Yeah. Everybody as one. Todo el mundo como uno.
We can only go home when we look out into the world Solo podemos llegar a casa cuando miremos al and we mundo see everybody y as vemos one. a todo el mundo como uno. They can't be really special people. No pueden haber gente They especial. can't be just the people who are doing the course. No puede haber solo la gente que hace el curso. You must take home the Jews, Tienes que llevar a casa al sumo, the Christians, perdón, los judíos, los The Buddhists. cristianos, los muslims. basically everybody goes home with you. Todo el mundo va contigo a casa. Everybody. Todos. No exceptions. No hay excepción. This has been open-minded. Esto es mentalidad abierta. If you're not open-minded Si no tienes eso and you keep rejecting y sigues rechazando even the false, incluso lo falso, you stay here. te quedas aquí. You will not be happy. No estarás feliz. A closed mind can never be happy. Una mente cerrada nunca puede estar feliz. Okay? 2. Responsibility. Responsabilidad. Until you are willing Hasta que no estés dispuesto. Because willingness is my word. until you are willing to take responsibility for everything. Hasta que no estés dispuesta a tomar la responsabilidad para todo. Everything that's happened in your life. Todo lo que ha pasado en tu vida. Everything that's happened in this world. Todo lo que ha ocurrido en este mundo. If there's something in this world and you're not taking responsibility Si hay algo en for este it, mundo y no tomas responsabilidad por ello, something very interesting happens. algo interesante pasa. Cause and effect. Causa y efecto. When you don't take responsibility, Si no te haces responsable, what happens? ¿qué pasa? You play a role Juegas un papel automatically. automáticamente. What's the role? ¿Cuál es el papel? Culpar That's an effect. es un efecto. You play a very specific role every time that you do not take responsibility. Cada vez que no te haces responsable, juegas un papel. God. Victim. Yes. Víctima. Yes. In any situation, En cualquier situación, in any event, cualquier evento, in any relationship, cualquier relación, when you do not take full responsibility, cuando no te haces responsable con todo, you will play the victim. vas a ser de víctima. There's a line in A Course in Miracles that says, Una frase en el curso dice, there is nothing external to you no hay nada fuera de ti that can hurt you in any way. que pueda hacerte daño de ninguna manera. That is one of the most powerful lines in A Course in Miracles. Es una de las frases más poderosas en el curso. Do you know why? ¿Por qué? Because all pain has always been inside. Porque todo dolor siempre ha estado adentro. If I go to you Si yo voy a ti and I squeeze you hard y te and hago you, daño and you feel that, y lo sientes, I'm not the cause of that. no soy yo la causa. Am I? ¿O sí? Am I? ¿Lo soy? Can I hurt Eva? ¿Le puedo hacer daño a Eva? No. It's the perception that you can hurt her. Well, she thinks she can hurt it. It's her Si yo pienso que Do you know why when Jesus was getting crucified, cuando se crucificó a Jesús, he felt absolutely no pain in the body? no sintió ningún dolor? Do you know why? ¿Por qué? all events were neutral. This is all neutral. And the body's neutral. It says very clearly in the Course, the body can't see anything, the body can't hear anything, the body can't feel Dice en el anything. curso muy claramente, el cuerpo no puede ver nada, no puede sentir nada, ni escuchar nada. So where does the pain come from? Entonces, ¿de dónde viene el dolor? What made him different to us at that time? ¿Qué le distingue a nosotros? en Only ese one tiempo? difference. Una sola diferencia. No.
They knew that. That was an effect. La creencia en el cuerpo, ¿no? Huh? La creencia del cuerpo. The belief in the body. You're half right. La mitad. Identificación. You see, the only difference between Jesus and us, La única diferencia entre Jesús y nosotros, Jesus knew that he wasn't separate. él sabía que no estaba separado. All pain in the body comes from the belief in separation. Todo dolor en el cuerpo viene de la creencia en la Nowhere separación. else. De ningún otro lado. And at the moment that we believed that we were separate, En el momento que nos hemos creído que estamos separados, an unbelievable amount of pain una cantidad tremenda, inimaginable de dolor entered into our awareness. entró en nuestra conciencia. And we have brought that pain with us Y lo hemos traído ese dolor here into this world, aquí a este mundo and we have placed it in the body. y lo pusimos dentro del cuerpo. So if you have an accident, Así que si tienes un accidente if you hurt your ankle, y te haces daño you break an arm, al tobillo, te rompes un brazo, what you are feeling lo que estás sintiendo is that moment es ese momento that you believed that you were separate. que te has creído que estás separado. The root cause of all pain and suffering La causa raíz de todo dolor y sufrimiento comes from your belief viene de tu creencia that you're separate. que estás separado. Nowhere else. De ningún otro lado. Undo the belief in separation, Deshaces esa creencia you undo all pain in your life. y deshaces a todo dolor en tu cuerpo, en tu So, vida. what happens when we feel pain in the body, Lo que pasa cuando sentimos dolor en el cuerpo, the ego speaks first. el ego habla primero. And what does the ego say? ¿Qué dice? ¡Ay! The ego says, or we as an ego say, it was you that hurt me. El ego dice, o nosotros como ego decimos, fuiste tú quien me hizo daño. Our first reaction is to find someone to blame. La primera reacción es encontrar a alguien o something, ¿no? Somebody or something. Something, yeah. That's what the eyes were made for. Encontrar a alguien o algo para culpar. Do you remember when Jesus says, Para eso se hicieron los ojos. and that horrible line in the course, En esa frase horrible en el curso, where he dice says we Jesús, send out the hungry dogs cuando dice Jesús, in search of fear and guilt. les hemos mandado a los perros hambrientes para buscar al miedo y a la culpa. And that's what, and that's what we do. Y eso es lo que estamos haciendo. Okay, we're always continuously searching for someone to blame. Todo el rato buscando a alguien para culpar. That's not taking Eso no responsibility. es tomar responsabilidad. Remember, we want to be happy. ¿Te acuerdas que queremos ser felices? Okay? ¿Sí? This is the key. Aquí la llave. We can't be happy No podemos ser and not take felices responsibility. y no tomar responsabilidad. It's your choice. Tú eliges. Happiness comes from taking responsibility. La felicidad viene de tomar la responsabilidad. But there's just one more key here. Una clave más hay. Taking responsibility does not mean blaming yourself. Muy bien. Tomar responsabilidad no quiere decir que te culpes a ti mismo. Yeah. Because all you're doing is now projecting inwards. Porque lo que estás haciendo ahí es proyectando hacia adentro. Okay? Taking responsibility Tomar responsabilidad means significa simply that your brother is not guilty. simplemente que tu hermano no es culpable. You are not guilty. Tú no eres culpable. This is a mistaken thought. Eso es un pensamiento equivocado. Okay? Third, if you want to be happy, Si quieres ser feliz, lo tercero, acceptance. aceptación. Okay? Think on this. Piénsalo. We talked about it here and here. Lo hemos hablado aquí y allá. What you cannot accept, Lo que no puedes aceptar, you reject. estás And rechazando. what you reject Lo que rechazas will always stay with you. siempre se quedará contigo. Okay? So what do we accept? Así que, ¿qué aceptamos? What does true acceptance mean? ¿Qué significa la aceptación verdadera? Anybody? ¿Alguien?
Not defending yourself, reconocer la inocencia de mi hermano y mi hermana. recognizing the innocence of my brother and my own, Not It's attacking. yours. no atacar, It's yours. que es tuyo, reconocer que es tuyo, Yeah, they're all right, todos correctos, but they're small. son pequeños, pero Okay. What we do here, right? lo que hacemos, Remember duality? recuerdas dualidad. What we're doing here is trying to get to the middle way. Lo que estamos intentando es llegar al camino del medio. If you accept the right as being right, Cuando aceptas el recto como recto, you're also rejecting what's wrong. entonces también rechazas lo que no es verdad. No choice, no more. No elegir más. Okay? What you're really accepting here is there is no right and there's no wrong. Lo que aceptas realmente aquí es que no hay correcto ni equivocado. And that comes especially to religion Sobre todo en la religión and the Course of y el Miracles. curso de milagros. Once you pick a side, Una vez que eliges un you're not lado, in acceptance anymore. no estás aceptando. Okay? Now you're attacking Estás atacando because the side you pick, porque el lado que has you elegido defend. lo defiendes. Okay? And every time you attack someone, you attack yourself. Cada vez que atacas a alguien, te atacas a ti. You can't be happy. No puedes ser feliz. You are never going to be happy in this world Nunca serás feliz en ese mundo if you don't have acceptance for the truth of this world. si no puedes aceptar la verdad de este mundo. And the truth of this world Y la verdad de ese mundo is that there is no right and wrong. es que no hay ni correcto ni equivocado. There is no guilty and innocent. No hay culpable ni That there inocente. is no good or evil. No hay malo o bueno. We are one. Somos uno. By simply not choosing to attack, Simplemente eligiendo no atacar, okay, now we're in acceptance. entonces estamos en la Does aceptación. that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah? Yes, Okay. I have a question. Pregunta. Sometimes it's different, like when you have to live things, you can see it in your head, A veces es diferente cuando tienes que vivir cosas, lo puedes vivir en tu cabeza, you can accept, puedes aceptar, pero but then you still have to, I don't know, choose things, do things, and then I have aún así tienes que elegir y hacer cosas y ahí es donde choco. need to choose maybe, I don't know, relationship, what to do, or to Tengo que live. elegir la relación, qué hago, How Okay. do you Right. live? Okay. cómo lo vives esto. Okay. All right. It doesn't matter what you do in this world. No importa lo que haces en este mundo, It doesn't matter what job you're in. no importa tu trabajo, It really doesn't matter where you live. realmente no importa dónde vives, Relationships really are not that important. relaciones realmente no son tan importantes. You know, there's not one that's more important than another. Isn't No this hay true? uno que sea más importante que el Yeah. otro. We try pero to make intent- one relationship more important. Intentamos hacer una relación Okay. más importante. But ultimately, Pero al final, all right, form does not matter. la forma no importa. So what does matter? ¿Qué importa entonces? It's not important what you do. No importa lo que haces, What is important is who you're doing it with. lo que importa es con quién lo estás haciendo. You can do it with God Lo puedes hacer con Dios and love, y amor or you can do it with the ego. o con el ego. That is the only free will we have. Es la única libertad Free will en is voluntad que tenemos. not choosing between this or this, Libre albedrío no es elegir o esto o lo otro, between this job and that job, entre este trabajo y el otro, between living here or living there. entre vivir aquí y vivir allá. That's the illusion of free will. Eso es la ilusión del libre albedrío. Free will is choosing external or inside. Libre albedrío es elegir That's the externo o adentro. That's the only free will there is. Es el único Everything else doesn't matter. libre albedrío que tenemos, todo lo demás no It's importa. always about who you're doing this with. Siempre es sobre con quién estoy haciendo esto. Does that make sense? Yeah, but still just managing the illusions. is No. sometimes- Pero aún así, o sea, What will I do? Yeah, because Jesus ¿cómo says, hago con la ilusión? ¿Cómo lo manejo? Jesus says very clearly in the Course what to do.
Dice What's Jesús this? muy claramente en el curso. What does he say? ¿Qué dice? Seek first the kingdom of heaven, Busca el reino del cielo primero. and all else will be given Todo to lo you. demás se te dará. All else will be given to Todo you. lo demás se te dará. So if you are indecisive Si estás indecisa about this or this, sobre esto o lo otro, or this or this, o esto o aquello, it's always because you haven't chosen this first. siempre es porque no has elegido esto primero. And you are always going to be unsure of you're making the right Siempre decision here. estarás insegura de si haces la decisión correcta aquí. You will never make a wrong decision in your right mind. Nunca harás una decisión equivocada en tu mente correcta. You will never make a right decision in your wrong mind. Nunca tomarás una decisión correcta en tu mente equivocada. Y al revés. That makes sense? That's how simple it is. Tan fácil es. Okay, so acceptance. Aceptación. Okay, I accept everything Acepto todo and everybody. y a todos. I simply don't choose in duality. Simplemente no elijo en la It's a dualidad. very dangerous situation to go into. Es una situación muy peligrosa para entrar. There can be no compromise on this. No puede haber compromise is a different word. ¿Sí? No exceptions. No exceptions. Okay. Now, can I ask you this? Is that difficult? Te pregunto, ¿es eso difícil? Is there anybody here think you can't do that? ¿Alguien aquí piensa que no puede hacer Be esto? completely open-minded. Ser completamente mente abierta. Take full responsibility. Tomar plena responsabilidad. Have full acceptance. Tener aceptación plena. Is there anybody here can't do this? ¿Alguien que no puede hacer esto? Simple, isn't it? You can't do it. You can't do ¿Tú it. no puedes? What can you not do? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no puedes? I can do it, but Puedo, pero if I kann nicht Deutsch reden, Ja. ¿tú me traduces al español? Kann das im Moment machen, aber dann gerate ich immer wieder an Grenzen. again, can you say it again? Ich sage, ich kann das machen einen Moment lang. Und I can dann, do it for a moment, yes, but then komme ich an Grenzen immer wieder. I get to limits. Puedo hacerlo durante un momento, pero siempre me topo con ciertos límites. Okay? Did you know it's impossible to have an argument with someone when you're seeking nothing from them? ¿Sabes que es imposible tener una pelea, una discusión con alguien cuando sabes que that you're seeking nothing? Yeah. Cuando It's no estás impo- buscando nada, yeah. It's impossible that you could argue with anybody es imposible discutir con alguien if you're not seeking anything from that person. si no quieres nada de esta persona. Okay? The re- Wenn du nichts in jemandem suchst oder nichts von jemandem willst, dann kannst du nicht mit ihm streiten. Okay? You can only do this for a moment. Okay? Solo So, puedes hacer esto por un momento. so what else are you seeking for when you can only do this for a moment? Entonces, ¿qué más estás buscando si solo puedes hacer esto por un momento? Was suchst du noch, wenn du das nur für einen Moment machen kannst? Was ist da noch, was du noch sonst noch machen willst? What are you attached to? Nee, ich falle da einfach raus. Ich was? Ich falle da einfach immer wieder raus. The thing is, I just like fall out of it. Simply, like I don't realize, I'm just falling out of it. Es como que me salgo de esto, me caigo, me deslizo. Mind wandering. Vagación, divagante, mente divagante. Yeah? You need to work on mind training. Tienes Okay? que trabajar It's a choice. y entretener la mente. When you mind wander, it's always a choice. Cuando tu mente divaga siempre es una elección. Aber wenn ich das könnte, wäre ich doch erleuchtet. But if I could do this, I would be enlightened, wouldn't I? Si puedo- Si pudiera hacer esto, estaría iluminado, ¿no? Yeah.
Of course. So you see now Claro. why you are not doing this. Entonces ves por qué no lo estás haciendo. You see, everybody in this room is already enlightened. ¿Ves? Todo el mundo en esta sala ya está Everybody is. iluminado, todos. Do you know what we do? ¿Sabes lo que estamos haciendo? We keep on enlightening ourselves. Seguimos iluminándonos a nosotros mismos. Do you know how we do that? ¿Cómo? We seek outside ourselves. Buscamos afuera. Ya Well, lo stop sé, it. ya lo sé. Pues deja de hacerlo. Huh? No puedo. So you're a victim. Entonces eres víctima. So you're a victim. I'm a victim of my ego. Soy víctima de mi ego. Okay. All right. Okay, we'll keep going. This might help you. Vamos a continuar. Quizás esto te ayude. Vamos a seguir. Forgiveness. Okay? Perdón. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, you must practice tienes forgiveness. que practicar el perdón. In forgiveness, there's 3 steps. Hay 3 pasos en el perdón. Okay? How we fix for time? El tiempo, por favor. 3 steps of forgiveness. 3 pasos del perdón. Okay? First step, recognize. Reconocer. Okay? What do we recognize? ¿Qué reconocemos? We recognize what we see in another is what we have not forgiven in ourselves. Reconocemos que lo que veo en el otro es lo que no he perdonado en mí mismo. Only if you react to it. Pero solo cuando reaccionas a ello. That's very important. Importante. Second step, Segundo, you correct. corregir. Okay? What is the correction? ¿Cuál es la corrección? The correction is taking responsibility. Toma responsabilidad. Okay? The error I see in you is my error because I have reacted to it. So now it comes back to me. El error que veo en ti es el error que tengo en mí. Por eso lo veo, por eso reacciono. Once I take full responsibility Una vez que tomo la responsabilidad for the guilt I see in another, por la culpa que veo en otro, it comes back to me. me vuelve a mí. That's forgiveness. Eso es el perdón. That undoes the projection. Eso deshace la proyección. And the third step Tercero, is the handover, entrega. where I just give this, Entregarlo. ¿A dónde? I give this projection, I give this guilt to the Holy Spirit. Doy esa proyección, esa culpa, la doy al Espíritu Santo. If you do not practice forgiveness, Si no practicas el perdón, you will never be happy. nunca estarás feliz. It's as simple as that. If you are not happy enjoying bliss at this moment, Es muy fácil. Si no estás feliz disfrutando de la dicha en este momento, it's always because you haven't practiced forgiveness. siempre es porque no has practicado el perdón. You haven't accepted. No lo has aceptado, You haven't taken responsibility. no has tomado la responsabilidad And you're not open-minded. y no estás con la mente abierta. Okay? 3 to go. Okay? Sorry. 3 to go, 5. 5. And the next one then, right, is honesty. Honestidad. Okay? So honesty is prayer. Honestidad es oración. Every time that you are honest, Cada vez que estás you're honest with your emotions, estás honesto con tus emociones, you're honest with your projections, con tus proyecciones, that is true prayer. eso es la oración verdadera. Okay? That's prayer that at the highest level that we are giving to the Holy Spirit. Eso es la oración en el nivel más alto que estamos dando al Espíritu Santo. Remember, false prayer ¿Te acuerdas de la oración falsa? is always asking. Siempre es pedir. As long as we keep asking, Mientras que seguimos who pidiendo, are we asking? ¿a quién estamos pidiendo?
Every time you ask God for something Cada vez que le pides algo a Dios in prayer, en oración, who are you asking? ¿a quién estás pidiendo? Because you're not asking God, Porque no estás pidiendo a Dios, you're asking the ego. le estás pidiendo al ego. Every time you pray to ask, you're praying to the ego. Cada vez que oras para pedir algo, estás pidiéndole al ego And you will receive. y lo recibirás. Okay? What is true prayer? ¿Cuál es la oración verdadera? It's gratitude. Es gratitud. Gratitude is honesty. Gratitud es sinceridad. Every time that you offer gratitude to your brother, Cada vez que le ofreces gratitud you a tu offer hermano, gratitude to God. le ofreces gratitud a Dios. Every time you apply forgiveness, Cada vez que aplicas el perdón, you're offering gratitude to God. ofreces la gratitud a Dios. Typically asked to ask for miracles and for grace and things like that, and that's not asking the ego because it can't give that. Pero pedir milagros y... To ask for miracles and for what? Sorry? And grace. Pedir milagros, pedir la gracia. Tengo el derecho a los milagros, tengo derecho a la gracia. Entonces, No puede ser que diga. no puede ser que esto le pida al ego. What has God given us? ¿Qué nos ha And dado what have we Dios? done with it? Todo. ¿Y qué hemos hecho con ello? We're still unpacking. Todavía lo estamos desenvolviendo. You think? No. ¿Tú crees? No. 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 We've thrown it back in God's face. Lo hemos devuelto, se lo hemos tirado a And su cara. we're saying, I want something different. Diciendo quiero otra cosa. I want something else. Quiero otra cosa. So, Entonces, okay, here in this space, I have everything. en este lugar lo tengo todo. I'm seeking for something else. Busco otra cosa. Now I have nothing. Ahora tengo nada. So we get down on our knees and we say, God help us, Entonces voy a mis please. orillas y digo, Dios, por favor, ayúdame. I need this. I want this. Necesito esto, quiero lo otro. And God is saying, Y Dios dice, come to me. ven a mí. That's what forgiveness does. Forgiveness takes us to God. Perdón hace esto, nos lleva a Dios. When you do not take Cuando responsibility, no tomas la responsabilidad, you stay outside. te quedas fuera. When you take responsibility, Cuando la tomas, you go to God. vas a Dios. When you're closed-minded, Cuando cierras la mente, you're in the ego. estás en el ego. And the open-minded, you're with God. Mente abierta, That's Dios. why all of these bring you to happiness, bring you to abundance, Por eso todos estos te llevan Because- a la felicidad, a la abundancia. Porque because they all bring us back into our centers. todos estos nos llevan de vuelta a nuestro centro. Okay? So anytime you're asking for anything, Cada vez que pides algo, miracles included, incluso los milagros, will always tell you siempre te dirá that you're outside your que center. estás fuera de ti centro. That's what the Course is telling us. Esto es lo que nos cuenta el curso. Okay? Pregunta. I didn't ask questions yet. Como todavía no he preguntado nada, What does it mean to do something with, you said, like, your internal mind, or your right mind, with the Holy Spirit, to do something with. ¿Qué significa hacer algo con tu mente correcta o con el Espíritu Santo? you said it doesn't matter what you do, Porque has dicho no importa lo que haces o dónde, but with who. pero So con what does quién. that ¿Qué mean significa exactly? esto? ¿Qué? Well, it's simple that when I'm seeking for a special person, Cuando busco, por ejemplo, una persona especial, okay, I'm seeking with the ego. entonces estoy buscando con el ego. Okay? You can seek here Puedes and buscar you aquí find the love within first. y encuentras el amor. And now dentro. you have no need to seek outside yourself. Encuentras el amor dentro de ti como primero. Entonces ya no tienes la necesidad de buscarlo Yeah. afuera. But while you're outside yourself, Pero mientras que estás fuera de ti misma, you will seek for people. buscarás a gente. So what the Course is telling us, inside here, seek first for the kingdom of heaven. Lo que nos dice el curso es, dentro de aquí, mira, Okay. primero busca al reino, Which means el reino del that, cielo. at any time Significa que en cualquier momento you can wake up first thing tomorrow morning puedes despertar and you can say, today I'm going to be open-minded. por la mañana y decir, hoy estaré con la mente abierta. Today I'm going to take full responsibility. Hoy tomaré toda responsabilidad. Today I'm going to accept my brothers for who they are. Hoy aceptaré a mis hermanos por lo que son. Today I'm going to forgive myself of any reactions. Hoy me perdonaré por todas las reacciones. Today I'm going to be honest.
Hoy seré sincero. All of these set the goal for the day. Todo esto And you can live these, nos pone la meta para el día y puedes vivir eso. so you can live these every day if you choose. Así que puedes vivir todo esto todos los días si así lo eliges. The Course tells us that heaven is a choice. Nos dice el curso que el cielo es una elección. This is the choice for heaven. Esta es la elección por el cielo. There's no heaven if we don't choose these. No hay cielo si no elegimos esos. It's that simple. Es muy fácil. Okay? This is not easy, No es fácil, es muy sencillo. But it's No es simple. fácil, pero es simple. but it's simple. 6. Trust. Confianza, confiar. Who do you trust? ¿En quién confías? Do you know God? ¿En Dios? ¿Conoces a Dios? I mean, do you know God? Not do you think you know God. Quiero decir, ¿conoces a Dios o piensas conocerlo? No, you know God or you don't know God. ¿Lo conoces o no lo conoces? Do you know God? Well, you don't trust God. Aún no, es que no confías en Él. You can only trust what you know. Solo puedes That's where confiar, trust comes from. solo puedes confiar en lo que conoces. De ahí viene la confianza. Anybody else here trust God? ¿Alguien aquí confía en Dios? You trust God. Do you know God ¿Lo conoces? Sí. on a personal level? Personalmente, sí. Okay. Very good. You don't have to, but I do. Sí. So who do I trust? ¿En quién confío? Pues en el ego será. Ego. Maybe in the ego. I don't trust anybody. No confío en nadie. ¿Solo me puedo confiar en mí misma? Does that shock you? ¿Eso te pone en shock? Do you know why I don't trust anybody? ¿Sabes por qué no confío en nadie? I don't need to trust anybody. No hace falta que confíe en nadie. When you put your trust into somebody, Cuando pones tu confianza en alguien, you put your trust in the ego. entonces confías en el ego. Chan, chan. You put that person under an obligation. La pones a esa persona le das una obligación. You're setting this person up. ¿La estás elevando? Because when this person lets you down, Algo estás haciendo mal ahí. Porque, Como atrapando. Atrapando. La atrapas a esta persona, la pones en una trampa. Sí. Setting them up as a trap. To set up, I didn't understand that. Okay, so, because when you do that, what? when you put your trust in someone, Si confías en alguien, okay, what happens when this person lets you down? entonces, ¿qué pasa si esa persona te decepciona? You get to blame this person, La vas a culpar. okay? So Jesus says it's very obvious for how we feel Dice Jesús, es muy obvio cómo nos sentimos. that we trust the ego. Dice, es muy obvio, está claro que, así como nos sentimos ahora, está claro que estamos confiando en el ego. So if we can't trust the ego anymore, Si ya no podemos confiar en el ego, and we don't know God y to no trust conocemos God, a Dios para confiar en Él, where should our trust go? entonces, ¿dónde ponemos nuestra confianza? My brother. Forgiveness. Because if you practice true forgiveness, you know it works. Porque, claro, si practicas el perdón verdadero, sabrás que funciona. And it's that knowing Y ese saber, that will bring you to God. ese conocimiento es lo que te llevará a Dios. But first, Pero primero, you cannot know God no puedes conocer a Dios without knowing your true self. sin conocer a tu ser verdadero. So forgiveness will bring you to your true self, Así que el perdón te llevará a tu and verdadera, your true self will bring you to God. y tu verdadero ser te llevará a Dios. Last, Último, giving.
dar. What is true giving? ¿Qué es el dar verdadero? Surrender. ¿Entrega? No. Cuando no esperas a nadie, a nada en cambio. What is the only thing we can give? ¿Cuál es la única cosa que podemos dar? What is the only thing we have to give? Love, Love. amor. Okay? So, what do we do with love? ¿Qué hacemos con el amor? We break love down to the following. Ok, aquí tenemos demandas. Separamos el amor de lo siguiente. Demandas, expectaciones, necesidades y Desires. deseos. Okay? So this is what we do in all our En relationships. todas nuestras relaciones hacemos esto. You have love. ¿Tienes amor? We all are love. Todos somos amor. We can only give love to each other. Solo podemos darnos amor. But the ego takes that love Pero el ego coge ese amor and destroys it. y lo destruye. It has demands, Tiene demandas, expectations, expectativas, it has needs, tiene necesidades, and it has desires. también tiene deseos. Is there anybody in this room that loves somebody Aquí hay alguien que ama a in alguien this world? en ese mundo. Okay? Yeah? Have you demands? ¿Le tienes alguna demanda a esa persona? Have you expectations? ¿O expectativas? Have you needs? ¿Tienes And necesidades desires. o deseos? It ain't love anymore. Entonces ya no es amor, We destroy it. lo destruimos. Giving and love are identical. They both El amor y el dar es lo mismo. must be unconditional. Los dos tienen que ser incondicional. If you don't feel bliss inside you at this moment, Si ahora mismo no sientes dicha, it's always because you have not given love in its purest form. es porque no has dado amor en su forma pura. So this is how we deny our love. De esa manera estamos negando a nuestro amor. So just look at your relationship. Así que mira tu relación, Look at the demands. mira tus demandas, Look at the las expectations. expectativas, Look at the needs. mira las necesidades Look at the desires. y los deseos. This will destroy every relationship that you have. Eso destruirá a cada relación que tienes. The ego has this set up in such a way to destroy this. El ego lo tiene hecho así para destruirlo. I'm not saying that you don't love everybody. No estoy diciendo que no ames a todos. What I am saying that this destroys the love you have for everybody. Solo digo que eso destruye el amor que tienes para todos. So we started off tonight with love, Así que hemos empezado esta noche con el amor and we finished tonight with love. y también terminamos con el amor. So just before we finish up, Así que is antes there de anybody? terminar, Has anybody any questions? ¿alguien alguna pregunta? Perdón, quería preguntar, cuando dice que Jesús no tuvo sufrimiento, When you say that Jesus wasn't suffering porque no se separó del Padre, because he didn't separate from the Father, porque en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? why did he say on the cross, "Oh my God, why did you abandon me"? He didn't. No lo ha dicho. No lo dijo. Why would he say such a ¿Por thing? qué lo diría? Look at the Course of Mira el Miracles. curso de milagros. You know, he didn't say it. No lo dijo. There's a lot that Jesus didn't say. There's a lot that Jesus did say. Hay muchas cosas que Jesús no dijo y hay muchas cosas que dijo. And it's all in my third book. Y todo esto sale en mi tercer libro. It's true. I have a lot of writings from Jesus. Tengo That- muchas escrituras de Jesús That will be in my third book. que estarán en mi libro, tercer libro. Yeah. Perdón, es que tampoco entendí otra cosa. I didn't understand something else. En los 3 pasos del perdón, In the 3 steps of forgiveness, el primero es reconocer, the first one is to recognize, el segundo es corregir the second one is correct, Yeah.
No entendí la diferencia. I didn't understand the difference. What you recognize the error that you have seen in your brother. Reconoces al error que has visto en el otro. Okay? The second one is now, who does the error belong to? El segundo es, ¿a quién le pertenece este error? You have seen the error in your brother Has visto el error en tu hermano because your projection put it there. porque tu proyección lo puso ahí. So we have denied the error. Así que hemos negado al error. So now we must correct that denial Tenemos que corregir esa negación by owning it, by taking responsibility. responsabilidad. Yeah. So that's the difference in the two. Okay, and then we hand over. Okay, then, folks, thank you There's very much. another question. Entonces puede decirse que amor incondicional, So, can you say that amor auténtico, unconditional love and authentic love, es aceptar todo lo que nos venga como mandado por Dios? does it mean that I accept everything that comes as sent from God? Everything, Todo. both good and bad, Lo malo y lo bueno. both right and wrong. Lo correcto y lo equivocado. Simple. Sencillo. Entonces lo suyo es So, disfrutar de lo que venga, sea bueno o malo a los ojos del cuerpo. so does it mean that I enjoy everything that comes, be it good, be it bad? ¿Qué has dicho con el cuerpo? Aceptar lo bueno y lo malo Accept the good and the bad que sea juzgado por el cuerpo. Sabemos que puedes that you have judged with your body. o sea, aceptar With the eyes lo of que your la body. vida nos dé de placentero Okay, y accept aceptar lo que la vida nos dé what life has que no es given us placentero a los ojos del as ego. pleasant, even though it's not pleasant to the ego, And Yeah. also And that also- which is not pleasant Okay. to the body. which is not pleasant The to world the body. is completely neutral. El mundo es completamente neutro. We give meaning to everything. Nosotros estamos dando el significado a todo. We give meaning to the good, A lo malo, we give meaning to the bad. también le damos el significado a lo bueno. We must give a different meaning to everything. Tenemos que dar un significado diferente a todo. Y entonces So, aquellas personas the people who que tienen una serie de condiciones positivas Who a have los ojos positive del cuerpo, conditions in the eyes of the body, Yeah? lo que deben hacer es disfrutar so what they have to do is de todo enjoy lo que les dé la vida, everything that life has given them, y los que tienen and the ones la otra posición that have the other side, también disfrutar, aunque a los ojos del Shall cuerpo they sea enjoy? negativo. as well, even though it might look negative to the eyes of the body. Mm-hmm. So what you have to do, Lo que tienes que hacer, you have to reinterpret both tienes que reinterpretar los dos, because you're giving meaning to both. porque le estás dando el significado a los dos. You're giving a meaning to the good, Le estás dando el significado a lo bueno you're giving a meaning to the bad. y a lo malo también. You must give the same meaning to both Tienes que dar el mismo significado a los dos, because we're all one. porque todos somos uno. El mismo sí, pero no nos podemos equivocar. Yes, the en same one, cuanto- but we can... Haz pausas, por favor. Sí, no nos podemos equivocar But we porque shouldn't get entendemos y confused vemos about... que el cuerpo es consciente de lo que es un pasarlo bien y es consciente de lo que es un pasarlo mal. Eso es una cosa que la vives. Entonces, Okay, so the body distinguishes between having a good time, having a bad time. This is what you live. ¿Lo vives y qué? lo vives. Y entonces, consciente de que tengo que aceptar lo que es Conscious como about that I mandado- have to accept what it is como mandado por Dios, as given by God. aceptaré, insisto, I lo insist que es positivo that I will accept what is y positive negativo, and negative, sabiendo lo relativo de ese planteamiento. knowing that this is all relative. Yeah, that's it. Simple. Okay, folks, thank you. Bueno, gente, muchas gracias.